Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles 5 de junio. Saludo a Juan Carlos Claret, que el día de hoy no pudo venir, pero lo reemplazamos por uno que es muy interesante conversar, que siempre nos trae buenos datos y que es muy atingente a la conversación que se está dando en Osorno. Nicolás Céspedes, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, bien, muy bien. Gusto saludarte. Nico, tanto tiempo. Gracias por venir. Sí, estamos con el ciclón. Está con el ciclón. Oye, sí, pero lo que yo quiero preguntarte es, ¿sabes algo tú del PDAO de Osorno, del Plan de Descontaminación Ambiental? Porque tuvimos acá a la Seremi la semana pasada y nos comentaba que alargaron el tiempo de conversación de esto de participación ciudadana 20 días. Eso quiere decir que uno puede ir y hacer sus observaciones, y ella hacía el llamado a toda la comunidad a que este es el momento de hacer los pataleos porque después no va a haber más tiempo para patalear. Entonces yo fui, mateamente, me metí, me costó encontrarlo, lo encontré, me metí con mi clave única y quedé en la misma. Dije, wow, esto no tengo idea ni dónde está el PDAO para poderlo leer, porque te ponen como los distintos ítems de los cuales tú puedes ir haciendo las observaciones. Y quedé súper pegada. Entonces dije, ya, a ver, ¿a quién le pregunto? Nicolás Céspedes, ¿sabes algo tú del PDAO Osorno? Sí, por supuesto, ya estamos trabajando en él. A ver, ¿por dónde empezar? Mira, hay un tema muy conceptual, no sé si ideológico, pero muy conceptual, casi ideológico diría yo, con la aplicación de este PDA, ¿ya? Hay, por un lado está de ese punto de vista, y por otro lado hay una argumentación técnica que no se condice con la realidad, ¿ya? Desde el punto de vista ideológico, se establece en el mundo, digamos, acuerdos donde Chile está suscrito, donde hay que aplicar este tipo de cosas para ir cuidando el medio ambiente y haciendo estas mejoras constantes que, sobre todo, este gobierno le ha ponido harto tilde. Bajo ese punto de vista, hay que implementar sí o sí estos planes de contaminación ambiental, ¿ya? Se supone que hay una justificación económica. Esa justificación económica guarda relación con principalmente el tema de salud. O sea, cuando hay más contaminación en el aire y tenemos más partículas por millón que afectan a la salud, hay más consultas de asma, más consultas de niños resfriados, y enfermedades pulmonares, cáncer. Esa es la justificación original de este proyecto. Este PDA, bueno, se ha aplicado en algunas comunas como Osorno, que ya tiene una experiencia previa en esto, pero lo que está presentando ahora el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ver con todo el país. ¿Ya? Este es un PDA que se aplica a todo el país, se subdivide por zonas, hay un montón de cosas por atrás, pero principalmente esa es la justificación. Entonces, la primera pregunta que salta ahí a la vista es, perdón, ¿cuáles son los indicadores que tenemos hoy día de haber aplicado esto en Osorno? Y ahí es, ¡ping!, no tenemos indicadores. ¿Cómo? No hay indicadores, lo estamos creando, estamos consultando a salud. Entonces, a mí me ha tocado participar en varias reuniones de presentación del MIMBO, que al final el MIMBO es el que lo mandan como a conversar con los gremios a través de la Cámara de Chile de la Construcción, y ahí me he enterado de muchas cosas y efectivamente no tenemos indicadores, o sea, no podemos decir si lo que se aplicó o no en Osorno dio resultados, si tiene resultados positivos, resultados negativos, si mejoró, si empeoró, eso no está medido, ¿ya? Eso es un problema grave porque estamos aplicando normas restrictivas sin saber si tienen resultados. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay una visión, dicho por palabras de gente que estaba exponiendo ahí, hay una visión dividida en el gobierno actual sobre aplicar esto así de una vez para que se implemente y ahí vemos qué pasa, o hacerlo de manera gradual, ¿ya? Nosotros creemos que aplicarlo de manera instantánea es lo peor que puede pasar, porque las exigencias que tiene este plan escapan de la realidad. O sea, desde el punto de vista técnico, por ejemplo, lo que hace el Estado es preocuparse de mejorar la eficiencia energética de las viviendas, que está muy bien, pero lo hace a través de unas modelaciones, a través de solicitar ciertos materiales más densos, más gruesos, de manera que se mejore esa eficiencia energética. El problema es que esos materiales no los construyen. Te doy un ejemplo. Si yo tengo una isla POL que hoy día se fabrica en un espesor de 15 centímetros, de 20 centímetros,
el Ministerio de Medio Ambiente en el anteproyecto está proponiendo que esto tiene que ser de 18, hoy día se exige de 15, es un ejemplo, pero de 18 no las construyen. Entonces, digamos, la industria tiene que ir adaptándose a las nuevas solicitudes de materiales. Para eso hay que comprar nuevas máquinas, hay que calibrar las máquinas que existen, hay que tener nuevos operarios, hay que modificar un montón de cosas, no es llegar y cambiar una línea de producción de lo que hoy día se hace. Entonces, el generar un cambio inmediato genera este impacto que frena la construcción, frena el desarrollo inmobiliario que hoy día está, sobre todo en las viviendas sociales. Además, esas modificaciones tienen un costo, y para que la gente sepa, ese costo lo terminan pagando todos ustedes, porque al final estas casas que son con subsidio son financiadas por el Estado a través de los programas del Servio. Por tanto, hay que hacer un cálculo de cuánto tiene que aumentar el subsidio para mejorar esas casas. Las casas no se mejoran de la nada, y para hacer un mejoramiento tienen que invertir un poco más de dinero para que los materiales sean mejores y más. Entonces, ese cálculo también está siendo cuestionado, porque de 15 centímetros, por ejemplo, de una plancha de Ilapol, se calcula a que sean 20 y se sube el precio del costo de ese material. Pero no es solo eso, para que sean 20, además tiene que haber una persona que la instale, y además tiene que haber, si quieren que cumpla con 18, tienen que cortarse 2 centímetros. O sea, hay una serie de cosas que van en cadena en una producción de construcción que aumentan los costos. Entonces, hay un tema de costos también que no están siendo bien calculados. Y además, hay un tema que es más global, que tiene que ver con la realidad. Y ahí es donde se nota que esto lo hizo alguien teórico en Santiago, que no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona el país en el sur de Chile. Y te lo digo porque, a modo de ejemplo, el país se dividió en zonas, y la zona de la región de los lagos está asimilada a las condiciones que tiene la región de Aysén, siendo que es más parecida a la región de los ríos. Entonces uno puede pensar, ¿por qué estas personas creen que nuestra región se parece a Aysén, donde Aysén las temperaturas bajo cero son mucho mayores y las condiciones de lluvia son totalmente distintas a la región nuestra? Entonces, ahí está uno de los primeros problemas. Esto se tiene que asimilar hacia el norte y no hacia el sur, ¿ya? Que es una de las grandes observaciones que hay dentro de este plan de descontaminación ambiental. Y la peor de todas, que yo diría que es la que más afecta a la gente, guarda relación con los lugares donde se va a aplicar el PDA. Este PDA nace de la definición de zonas saturadas de la administración anterior, ¿ya? En el gobierno de Sebastián Piñera II se declararon zonas saturadas, toda una cuenca atmosférica que es todo el valle central de la región de los lagos, que va desde Puerto Montt hasta el límite norte de la región, y esto implica todas las zonas rurales, ¿ya? Lo que está haciendo el PDA es aplicar esta restricción a toda esa zona sin diferenciar entre zonas urbanas y zonas rurales. Y es muy claro, toda la academia está de acuerdo y todos los que han estado en el gobierno alguna vez están de acuerdo, que la contaminación viene de las ciudades. O sea, el 95% de la población contamina en las ciudades. Y las zonas rurales hoy día se ven afectadas por la contaminación de las ciudades, donde se levanta esta contaminación y el viento desplaza a través de todas las zonas. Entonces, lo que se pide también es que este plan de descontaminación ambiental se aplique en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque si se aplicara en las zonas rurales, la gente en el campo no podría ocupar leña. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo se calefacciona a esas personas? ¿Cómo se le lleva una cañería de gas a esas personas? Un camión que llegue con un balón de gas al campo, pues ya más raro. El costo es mayor, las personas no sé si lo van a financiar. Hay un tema con la cocina leña muy inculcada en la cultura de la gente rural, que se vería eliminada por esta aplicación del PDA en las zonas rurales. Entonces, resumiendo, hay un tema de querer cumplir esto de inmediato, o sea, no está haciendo de forma parcializada, está mal georreferenciada la zona, asignando las exigencias de la región de Aysén y la región de Los Ríos, está aplicándose a toda la zona de la cuenca en vez de separar zonas rurales con zonas urbanas, y además están más calculados los costos de aumento de producción de la vivienda. Entonces, en resumen, está todo mal hecho. Es un anteproyecto que tiene muy buenas intenciones, pero está muy, muy mal propuesto. Esto no tiene sentido, y para que la gente tenga más claridad de lo que está pasando, cuando uno construye una vivienda, hay una ordenanza que se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es la OGUC, que establece ciertas condiciones respecto a la calidad de las casas. Y también está este tema energético. Bueno, la OGUC tuvo una modificación la semana pasada, donde aumentan las exigencias a nivel energético, como que conversando a la par con este PDA. Por tanto, ya casi todo lo que está en el PDA, en gran parte, en menor proporción, está incluido en esta modificación de la OGUC. Entonces, este PDA, la verdad, es como una herramienta extra que no debiese ni existir, porque estas exigencias podrían ser perfectamente aplicadas en la UC y queda para todos. Entonces,
Si uno quiere subir el estándar, uno toma la exigencia, la aplica a la UC y listo. No tiene por qué generar un plan de descontaminación ambiental especial, que sea el medio ambiente, que abarque zonas rurales, que no tiene ningún sentido. Entonces, uno no entiende conceptualmente qué es lo que quiere el gobierno con este famoso anteproyecto, que lo único que va a hacer va a afectar justamente a las personas más pobres, a las personas que ocupan leña, a las personas que viven en el campo, que no tiene ningún sentido. Ese es como el resumen general. Wow, Nico, tremendo resumen te mandaste. Me quedo con 5 puntos, entonces, que es: uno, que se implemente todo de una y no de manera gradual; dos, que efectivamente tomen a la región por las similitudes que tiene. O sea, lo que entiendo de lo que tú me estás diciendo es que nos pusieron que debíamos aislar las casas como si estuviéramos en Coyhaique. ¿A eso te refieres Exacto. cuando estás diciendo que nos pusieron muchas más obligaciones que cumplir de lo que debería para la zona en la cual estamos, ¿correcto? Exacto. Por ejemplo, el punto congelación, para darte un ejemplo, el punto congelación es totalmente distinto en la región de Aysén que en la región de los lagos. Y acá, obviamente, el punto de condensación también de las ventanas, todos esos temas que son energéticos, son perfectamente aplicables en la región de los ríos incluso en la Araucanía, y no en la región de Aysén. La región de Aysén es una región muy extrema que no tiene nada que ver con el comportamiento que tenemos acá en la región. Ya, después lo que me estás diciendo hace todo sentido también. O sea, donde más se genera la contaminación y esta zona saturada es desde la ciudad. Por lo tanto, lo que queremos bajar en calefacción y en contaminación debiera ser de la ciudad y no así tanto del urbano. Si tú ya te arrancas un poquito de la zona urbana, ya se respira otro aire también. Por lo tanto, ¿por qué someter a esas exigencias a lo que está en la zona rural? Eso sería como lo Sí, tercero. ese punto, deja de andar un poquito ese punto, que es muy importante. En el gobierno anterior, cuando se declararon las zonas saturadas y se generaron los PDA, el concepto que estaba establecido ahí era en zonas urbanas. Así de claro. Lo que ocurrió es que no quedó escrito. Por tanto, en esta administración se aplica a la comuna. Y ahí está el error. Esto se aplica a la comuna. En algunas comunas no se aplica en toda la comuna. Por ejemplo, en el caso de Puerto Vara, no se aplica en Peulla, por ejemplo. Pero no es lógico, no es de entender que por no querer cambiar una palabra o no querer reconocer que esto efectivamente era urbano, no modificarlo. O sea, si el Estado no modifica esto a nivel rural, el impacto es demasiado grande para las personas. Ok, entonces ese sería como el punto 3. El punto 4 sería aumento en los costos de producción. Esto ya lo vimos dentro de el PDA o que está vigente ahora cuando pusieron ciertas ventanas, por ejemplo, que estaban certificadas y justamente las viviendas sociales quedaron estancadas. También mucho tiempo se demoraron porque no pasaban la autorización que requería bajo los estándares de este PDAO y esto se subiría. ¿Estoy en lo Sí, correcto, Nico? mira, te doy un ejemplo bien específico. Hay muchas casas, muchas viviendas sociales y no sociales, hay un elemento que se utiliza mucho en la construcción hoy día porque es antisísmico, porque es liviano, es fácil de transportar, no es caro, que son estas estructuras de aluminio que se ocupan en los segundos pisos, ¿ya? No sé si has tenido la oportunidad de pasar cuando están construyendo casas en el segundo piso, generalmente se ve una estructura de aluminio, donde se forman paneles y todo eso. Bueno, esa estructura no cumple con la normativa que se está exigiendo en el proyecto, por tanto esa industria moriría. ¿Por qué no cumple? Porque no cumple con las condiciones específicas del espesor que piden y un montón de cosas. Entonces, la pregunta es, ya, supongamos que le hacemos caso a este anteproyecto. ¿Cómo reemplazamos eso? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos para que cumpla? ¿Quién lo construye? ¿Quién lo fabrica? ¿A quién se lo compramos? Yo no puedo ir al home center y decir, ¿sabe qué? Véndame esto distinto. No, pero si no lo tengo, no lo construyo, no lo traigo. Entonces, efectivamente genera un estancamiento porque la industria no está preparada para este cambio. Este cambio hay que hacerlo de manera muy paulatina. Hay que hacerlo primero en la zona urbana, primero en la zona, en las viviendas nuevas, subsidiadas, segundo, y así. O sea, no es que la industria llegue y se acomode de un día para otro. Ok, entonces, y lo último que veo que faltó ya del plan anterior de cuando parte el PDA y lo que quieren hacer ahora es que no hay indicadores. ¿Cómo hicieron Exacto. un plan? ¿Cómo se estableció un plan? Porque esto venía no de este gobierno, venía de antes, que no tuviera indicadores que te permitieran ver si es que esto estaba funcionando o no, teniendo en consideración que era un piloto. O sea, por algo lo hicieron en esta ciudad primero y esto tenía la intención de extenderse. Pero ¿por qué no habían indicadores y por qué no los estamos poniendo ahora antes de generar este nuevo proyecto? Esa es la gran pregunta que uno se hace, porque en evaluación de proyectos en general hay como dos criterios que son los más famosos. El costo-beneficio, digamos, que es cuánto es lo que yo me ahorro por hacer este proyecto en cuanto a dinero. Yo tengo un costo, implemento un proyecto, pero tengo beneficios de eso, ¿ya?
todo este tipo de proyectos que son subsidiados no tienen beneficio, la verdad que son políticas públicas que se calculan con costo-eficiencia, que es la segunda forma de evaluar estos proyectos. Y el costo-eficiencia es muy sencillo, es cuál de las alternativas me hace gastar menos dinero, ¿ya? Y en ese costo-eficiencia, los indicadores que se miden efectivamente es cuánto me ha ahorrado en este tiempo. Y ahí es donde uno esperaría que Salud dijera, mira, el PDA de Osorno partió el 2019, 2020, el 2021 hubieron un 10% menos de consultas de esto ahorró tanto en médicos especialistas, esto se ahorró tanto en remedios, y esos indicadores son los que uno necesita, vuelvo a decir, o sea, imagínate que el PDA de Osorno se haya implementado y esos indicadores nos digan que no se avanzó en nada. Entonces, ¿por qué estamos exigiendo algo que no tiene resultado? Entonces ahora se lo vamos a exigir a todo el país, si sabemos que no tiene resultado. Entonces ahí está la pregunta, ¿vamos a cumplir esto a ciegas porque Chile pertenece a un grupo a nivel internacional donde se comprometió a hacer esto? Mira, de palabras de una de las personas que estaban en esas reuniones de gobierno, fue algo así, mira, esto escapa del alcance nuestro, hay que hacerlo. Esa es como la justificación que dieron alguna vez en una reunión y yo lo encontré así, pero terrible, Pero muy lejos de la realidad. ¿cómo hay que hacerlo, Nico? ¿Quién nos está poniendo una pistola al pecho para Lo que hacerlo? pasa A es ver, que Chile tiene ciertos estándares de compromiso. Te doy un ejemplo, cuando firmaron el Acuerdo de París, yo me acuerdo cuando me tocó ser mi transporte, el Estado de Chile, a través del gobierno de turno, se compromete a hacer ciertas cosas, ciertas acciones que determinen que la condición climática mejore. Por ejemplo, en el acuerdo que se firmó en París, el gobierno de Chile, cuando estaba Sebastián Piñera II, lo que hizo en tema de transporte era el reemplazo de cierta cantidad de buses al año por buses que suban la norma de contaminación, por ejemplo, de Euro 4 a Euro 6, por ejemplo, ¿ya? Y eso nosotros lo íbamos midiendo con este programa de renovación de flota, que son dineros que vienen del gobierno regional, donde la gente de los buses, de las micros, de los buses rurales, todo eso, postulan y renuevan su vehículo antiguo por uno nuevo, que se llama chatarrización. Tú sacas un bus, por ejemplo, del año 2000, que contamina 10, y financias un subsidio por un bus del año 2020 que contamina 2. Y esa diferencia de contaminación es un indicador. Y la cantidad de buses en un año es un indicador y ahí se calcula. Ese es un compromiso que el país tomó en un compromiso internacional, ¿ya? Eso desde el punto de vista del transporte. De eso hay desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de gestión gubernamental. Hay un montón de compromisos que están tomados. Y este compromiso medioambiental en particular está tomado por Chile y la forma de resolverlo por parte del Ministerio de Medio Ambiente es poniendo este PDA a nivel nacional, que por lo menos la región de los lagos es una locura que no tiene ni pie ni cabeza y va a afectar a mucha población. Sí, es interesante que lo pongas de esa manera, porque uno diría, yo personalmente pensaba que era por un tema de enfermedades respiratorias. Y yo me decía, ok, muéstrenos entonces cómo fue sacar la leña, porque aquí como que se da mucho en torno a la leña, que ni siquiera la hemos tocado dentro de los puntos, o sea, como tan fuerte, tan directamente en los puntos que hemos estado conversando, porque también es, ok, saca la leña, ¿cómo te vas a calefaccionar finalmente? ¿Qué es lo que va a hacer? Culturalmente decíamos, te cocina mucho con leña aquí. Entonces, sí, claro. Si tú sacas la leña, yo decía, sacamos la leña de Santiago. Efectivamente, se sacaron las estufas a leña de Santiago. ¿Cómo eso cambió en los problemas respiratorios? Da la sensación de que no cambió en nada, porque por último, acá el PDA en Osorno tiene 10 años, creo, si no me equivoco, y tampoco se ve que haya un comportamiento de las enfermedades de manera distinta. Tampoco se lograron los niveles de recambio de calefactores, por ejemplo, que debieran haberse logrado de acuerdo a el tiempo de implementación ahora. Entonces, da la sensación, como bien tú señalabas, que esto está todo cargado para el particular. O sea, ustedes tienen que hacerse cargo de algo que nosotros nos comprometíamos que teníamos que hacer, pero no hay un esfuerzo mayor de parte del gobierno, solamente decir, bueno, tenemos que cumplirlo porque dijimos fuera que cumpliéramos. Y ahí uno se pregunta, ok, somos un país pichiruchi, ¿cuáles serían las consecuencias nuestras de no cumplir ese compromiso que tuvimos, o sea, que adquirimos en su minuto, o hay otra forma de hacerlo? ¿Qué crees tú, Nico? Claro, lo que pasa es que hay varias formas de hacerlo, ¿ah? Yo creo que el nivel de capacidad técnica que tienen los que están a cargo, el nivel de realidad con el territorio que tienen los que están a cargo, y quizás el compromiso con los gremios que están involucrados en el tema de la construcción, tienen que llevar en su conjunto a una solución, ¿ya?
no puede ocurrir, por ejemplo, que habiendo esta cantidad de dudas, el gobierno extienda el plazo de participación ciudadana, que la gente va a pensar porque el gobierno es bueno. Esto se hizo porque senadores de la República, sobre todo de la región de los lagos, y diputados, dijeron de manera fuerte y contundente en la Cámara que esto era una locura, una estupidez. Esto va a afectar a la gente más pobre. Por tanto, no puede tomarse la decisión. Esto terminaba la semana pasada. Y Correcto, hasta el ese día, 31. Ujú. el 31, yo revisé la página del ministerio, eran las 8, 9 de la noche y todavía se acababa ese día. O sea, quedaban como 2 horas hasta las 12 de la noche y todavía no salía resolución de extensión. O sea, esto se extendió por una presión política de los parlamentarios de esta región. Ya No bien es ahí porque el entonces, gobierno, bien no es por porque el ellos en gobierno ese quiso caso, hacerlo. porque Sí, por supuesto, efectivamente estaban representando los intereses de la región. A mí me por supuesto. pasaba, Ellos que conocen muy bien cómo funciona acá. a mí me pasaba que sentía que la conversación no era tan transparente, porque lo único que escuchaba, que está bien, es el tema de la leña, pero por otro lado, ¿qué pasa con las enfermedades respiratorias? ¿Qué pasa con los niños? ¿Y por qué teníamos que reducir esto? Pero tampoco estábamos viendo que esto hubiera funcionado. Entonces, era Claro, es una que eso no lo sabe conversación. nadie, esa es la caja negra, ¿viste? Y ahí, por ejemplo, tú tomaste un tema bien específico, el tema de los calefactores. El recambio, tampoco había dinero para hacer el recambio. Entonces, si el Estado no tiene la capacidad, uno, de fiscalizar, porque imagínate esto se aplique en el campo. ¿Quién va a ir a un campo, a una parcela o a una casa de un cuidador de un fondo a fiscalizar? O sea, ¿de verdad el Ministerio de Medio Ambiente va a hacer eso? No lo va a hacer. No tiene los recursos para hacerlo, no tiene la cantidad de personas para hacerlo. Si llega a un campo, a un portón, ¿va a poder entrar? No, van a salir 5 perros, lo van a echar, no va a nadie a abrir la puerta. Entonces, es una ridiculez. O sea, no hay la capacidad de fiscalización. Segundo, no está el dinero para poder subvencionar estas mejoras, porque esto es plata. O sea, esta plata hay que meterla en los subsidios del Servio, y el Servio va a tener que poner más plata por vivienda, y si en el caso de que no sean viviendas subsidiadas, el privado va a tener que gastar más dinero en construir con este estándar, y eso implica un mayor valor del costo de casa, y olvídate de que alguien va a tener casa nueva. O sea, yo te digo, solamente, por ejemplo, en la comuna de Puerto Vara, comprarse una casa es imposible para el 90% de la población. O sea, ya está todo sobre 100.000 UF y va a seguir subiendo, y si las exigencias suben. ¿Está mal que suba? ¿Está mal que sean exigencias? No, está bien, pero tiene que ser de una forma tal que se pueda Que disminuir sea el real, impacto po. que esto tenga. Exacto. Entonces, nosotros solicitamos eso, nosotros exigimos de manera técnica, en un mundo donde hay muchas personas capacitadas, que esto sea paulatino, que sea primero en la zona urbana, que sea primero aplicado a las casas con subsidio y el segundo año sea a las otras casas y el tercer año de manera que la industria se vaya adaptando y genere menos impacto, que no afecte a las personas a nivel rural, sobre todo en la leña. O sea, hay una serie de cosas que se implemente en la zona que corresponde y no la zona aplicada al CEN. O sea, hay un montón de cosas que corregir aquí y no sabemos, no tenemos ni siquiera la más mínima certeza porque hemos estado en reuniones y las respuestas que nos han dado es como, qué bueno que nos dicen porque lo vamos a ver. O sea, tenemos claridad que los que están haciendo esto no conocen el territorio. Entonces, no sabemos si es que vamos a ser escuchados o no. Puede que el anteproyecto salga tal como está, o con algún par de modificaciones, y tal como tú dijiste, que dijo la Ceremi, bueno, este es el tiempo que tienen y después no van a poder patalear. O sea, imagínate el concepto, totalmente equivocado y lejos de la realidad. Oye, Nico, y entonces, ¿qué recomendarías tú? Porque está circulando la participación ciudadana, pero como yo te digo, como que queda grande. Sería llegar y ponerlo porque se adjunte la documentación al respecto, que es como ya uno No, como pues es ciudadano imposible. normal, ¿qué podía hacer? Claro, eso es imposible. Aquí el llamado es a la sociedad civil, ¿ah? A la gente organizada, a las juntas de vecinos, por ejemplo. Las juntas de vecinos perfectamente se pueden contactar con alguna autoridad y que les vayan a dar una charla y que esa junta de vecinos firmen todos los vecinos a través de una observación que sea realizada por alguien más técnico. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo podría ir a una junta de vecinos y decir, mira, aquí a usted en Colonia Tres Puentes les va a afectar esto, usted ocupa leña para todo, po. Sí, nosotros ocupamos leña y además compramos leña certificada y además nos va a afectar. Entonces se hace una observación relativa a que el anteproyecto tiene un impacto negativo en la parte rural, por lo tanto, bla, 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 y se firma por todo lo de la Junta de Vecinos. Y esa observación se sube, por ejemplo. Hay un ejemplo para poder hacerlo. Hay un montón de cosas que la organización civil lo puede hacer. La Cámara Chilena de la Construcción lo está haciendo, el Colegio de Arquitectos también está participando. Esperemos que los municipios también se puedan involucrar. Los municipios están totalmente en silencio y tienen mucho que decir. Uno esperaría que un alcalde estuviese con este problema en primera línea en su escritorio y con un equipo técnico municipal que vea cuáles son los impactos que esto va a traer y puedan hacer también observaciones. Las observaciones también las pueden hacer las instituciones públicas,
Entonces, ese es como el llamado. Aquí como que parece que Claro, lo que me pasa, son Nico, pocos es los que que yo ven el creo que impacto que va a haber. yo siento que lo que me pasa es que siento que ese impacto es por redes sociales. Es como llamamos, emplazamos y tuvimos alguna reunión y le dijimos a la Seremi, no estamos de acuerdo con esto. Esa es la mejor instancia. Vimos que en el caso de la presión política de los diputados y senadores, efectivamente aumentó el tiempo de conversación, pero más allá de eso, ¿tiene un impacto real en cómo va a responder la Seremi de Medio Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente respecto a el plan definitivo que va a llegar para acá? Yo creo Nosotros que esa es la esperamos que duda. sí. Nosotros esperamos que, por ejemplo, instituciones gremialistas grandes como la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, o los vendedores de leña organizados, o la gente del campo también organizada, quizás, no sé, Agroyanquihue, o un montón de otras personas de otros grupos que son las mismas lecherías, ellos pueden participar de una forma técnica fuerte, de manera de representar a mucha población y hacer que el ministerio escuche este llamado lógico a implementar esto de una manera más acorde a la realidad. Lo que uno siempre teme es esta porfía de los que están a cargo porque cuando uno está a cargo se vuelve porfiado, y que esto se apruebe tal como está y al final las consecuencias las paguemos todos, porque imaginemos que esto se apruebe y tenga consecuencias negativas. ¿Qué va a pasar con el mundo político? Van a sacar a un subsecretario, van a sacar a una Seremi y listo, pero la escoba quedó. Entonces, ¿quién paga el pato? ¿Cómo hacemos funcionar la economía en la región, en la ciudad, cuando esto no se pueda construir de inmediato? Hay consecuencias de las cosas que se están haciendo y nosotros creemos que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la capacidad suficiente como para ver este tipo de consecuencias y corregir este anteproyecto, que es un anteproyecto muy malo. El tema es quién está a favor de esto, porque yo te juro que no he escuchado ni una sola voz que diga yo estoy a favor del PDAO. Lo que pasa es que las voces son muy tímidas, ¿ya? Por ejemplo, si tú hablas con la gente de la construcción, te van a decir, mira, nosotros estamos a favor de mejorar el estándar, porque es muy feo que alguien te diga, no, yo prefiero que la casa esté como está. O sea, claro, uno siempre está a favor de que la casa esté mejor, pero ¿cómo se hace? Tiene que ser con gente especialista. Mira, te doy otro caso bien particular. Una de las modelaciones que se hizo para mejorar la eficiencia energética de una casa tiene que ver con el suelo. Cuando tú aíslas el suelo, las bases de la casa, el porcentaje de humedad baja muchísimo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Generalmente en el campo hacen casas con pilote y por abajo tiene aireación para no estar en contacto directo con el suelo húmedo, pero lo que se propuso ahí en una lámina que yo me acuerdo muy claro que la vi, es una capa de Plumavit que va debajo de la losa de la casa. ¿Ya? Y si tú te pones a pensar constructivamente, eso no es posible, porque la losa tiene que estar nivelada. Si tú le tiras un espesor de una losa de cemento arriba de un Plumavit, el Plumavit se comprime, no es fácil de construir, no hay mano de obra calificada que pueda hacer eso, entonces es una irrealidad. Ahí tenemos un ejemplo de que, claro, mejora el aislamiento de la casa, pero ¿cómo se implementa? No es fácil, no es imposible. O sea, en el computador mejora. Claro, ese es el punto, ya. Y supongamos que lo podemos hacer. Y para eso hay que capacitar gente, tiene un costo también. ¿Cómo lo implementamos? ¿Cuánto nos demoramos en implementarlo? Entonces, esas son las consecuencias que estos teóricos del medio ambiente no han visto en su anteproyecto y son las que más van a doler a futuro. Así que ojalá escuchen a la masa que está pronunciándose y no solamente se fijen en este concepto de cumplir con el tratado internacional o con las acciones que nos comprometimos, porque hay hartas formas de cumplirlas, no solamente una. Buenísimo. Muchas gracias, Nicolás Céspedes, por conversar con nosotros el día de hoy y aclarar tantas dudas respecto al PDAO que se estaría generando en varias comunas de la región de los lagos. Y a todos los que se sumaron el día de hoy, los quiero dejar invitadísimos a otro programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.